les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de compartir de nuevo la palabra del Señor. Y hoy les traigo un tema que se titula ¿Cómo vencer las tentaciones? O cómo vencer nuestras tentaciones. Está basado en 1 Corintios 10, 1 al 14. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice 1 Corintios 10, 1 al 14. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sean idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que puedan soportar. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Como sabemos, la tentación es un arma poderosa de Satanás. Él la empleó con tanta efectividad contra nuestros primeros padres, como enseña Génesis 3, 1 al 7, que a través de los siglos él ha seguido usando esta arma de la tentación. De interés particular para Pablo fueron las múltiples tentaciones que sufrió el pueblo de Dios después de su rescate de la esclavitud egipcia, y de ellas él escribe en esta porción, en estos 14 versículos. Fíjese que es interesante que en 2 ocasiones él dice que estas cosas ocurrieron como ejemplos para nosotros. Entonces, este pasaje se compone de 3 secciones. 1 Corintios 10, 1 al 5 contrasta los privilegios que gozaba Israel en su liberación de la esclavitud con la postración en el desierto que sobrevino a la mayoría de ellos por causa de sus pecados. 1 Corintios 10, 6 al 10 especifica cuáles fueron los pecados que Israel cometió y exhorta a los creyentes corintios y a nosotros para que nos abstengamos de ellos. Y 1 Corintios 11, 14, que es la parte que yo quiero enfatizar en este día, indica cómo todo hijo de Dios puede vencer sus propias tentaciones. Así que vamos a ver qué necesitamos para vencer nuestras tentaciones. Así que en primer lugar vemos que lo primero que necesitamos hacer para vencer nuestras tentaciones es desconfiar de nosotros mismos. Desconfiar de nosotros mismos. El versículo 12 de 1 Corintios 10 dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Si tú piensas estar firme, tienes que mantenerte firme y no caer. Sabemos que en la Biblia abundan las amonestaciones en contra del peligro de confiar en nosotros mismos. Mire lo que dice Proverbios 16,
18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de quebrantarnos viene la altivez, el orgullo. Por eso, cuando confiamos en nosotros mismos y sobreponemos nuestra vida, pues creyendo que no vamos a fallar, estamos confiando en nosotros mismos y podemos sucumbir. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y el profeta Daniel, en el capítulo 5, versículo 20 de su libro, él dice del rey Nabucodonosor que mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Cuando puso su confianza en él mismo, el rey Nabucodonosor fue destronado. Y si usted sigue leyendo el libro de Daniel, se va a dar cuenta que este rey comenzó a comer hierba como los animales y le creció el cabello de su cuerpo totalmente. Dice que parecían plumas de águila. Entonces, la soberbia y el confiar en nosotros mismos puede traer mucha caída en la tentación. Miren lo que dice también Ezequiel hablando de Sodoma. Él dice: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Ezequiel 16, 49 y 50. La caída de Sodoma se debió a eso también, al orgullo, a tanta maldad que había, al pecado que esa gente tenía y tuvieron que sucumbir, como leímos en el Génesis, que en el capítulo 19 de Génesis aparece cómo fue destruida estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, también la desmedida confianza en sí mismo del apóstol Pedro contribuyó a su negación, a negar al Maestro, a negar a Jesús. Dice Mateo 26, 33 al 35. Respondiendo Pedro le dijo a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjese que él confió demasiado en sí mismo. Horas antes o momentos antes de que el Señor le dijera a Pedro que iba a negarlo, él se retiró con ellos para orar y ellos no pudieron orar con él ni siquiera 1 hora, y Jesús les dijo que la carne es débil. Le dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí eso lo demostró el apóstol Pedro al negar al Señor. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos para hacerle frente a la tentación. ¿Por qué? Porque somos débiles. Necesitamos confiar. Fíjese lo que dice el salmista. ¿En quién confiaba él? Salmo 44, versículo 6 dice: no confiaré en mi arco, ni mi espada me librará. David sabía que él no podía confiar ni en su arco ni en su espada. Él tenía que poner su confianza en un ser superior, en un poder más allá de su fuerza. Y él lo hizo y él pudo vencer la tentación. Ahora usted se preguntará: pero bueno, si no puedo confiar en mí mismo, ¿en quién voy a confiar? ¿En quién debo confiar? Entonces, la segunda cosa que vamos a ver en este pasaje es que debemos confiar en la fidelidad de Dios, en que Él va a cumplir las promesas que están en el versículo 13 de 1 Corintios 10. ¿Por qué? Allí en este pasaje, 1 Corintios 10, 13, Dios nos promete algo. Fíjese, Dios promete que no va a permitir que el diablo nos ponga delante ninguna tentación que no podamos soportar. Eso es lo primero que dice
este pasaje. 1 Corintios 10:13, la primera parte dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más allá de lo que puedan resistir. Más de lo que puedan resistir. Así que tenemos que poner en nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él promete en su palabra que Él no nos va a dejar ser tentados más allá de nuestra fuerza. Fíjese lo que dijo David en el Salmo 103, versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. En su amor, Dios, nuestro Padre Celestial, limita la actividad tentadora del enemigo. No le va a permitir ponernos delante ninguna tentación que va a ser imposible que nosotros la resistamos. La segunda parte de 1 Corintios 10:13 dice que además de limitar la acción tentadora del diablo, Dios también promete que junto con la tentación nos va a dar la salida. Nos va a dar una salida para no caer en la tentación. Dice el versículo 1 Corintios 10:13, la segunda parte: sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Al poner nuestra confianza en Él, Él nos va a dar la fuerza. Él no va a dejar que el enemigo nos tiente más allá de nuestra fuerza, y también junto con la tentación Él va a darnos la salida. Dios va a impedir esas cosas. Entonces usted puede pensar, bueno, entonces ya no hay ningún tipo de problema. No, sí va a haber problema. Todavía va a haber algo que tenemos que hacer nosotros los creyentes, y es lo que sigue en el versículo 14. 1 Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos hacer cuanto esté a nuestro alcance y de nuestra parte para evitar situaciones comprometedoras que nos puedan poner en peligro, que nos puedan hacer caer en la tentación. Fíjese que el versículo comienza diciendo por tanto. Es decir, esta es una palabra conectiva. Está conectando los versículos anteriores con lo que está diciendo ahora de huir de la idolatría. Una cosa es que nosotros nos veamos envueltos en peligros inesperados, pero otra cosa totalmente distinta es exponernos adrede, a propósito, a peligros conocidos. Uno de los problemas que afrontaban los cristianos corintios era la tentación de participar en actos inmorales e idolátricos relacionados con las fiestas religiosas de sus coterráneos paganos. Ellos vivían en un ambiente sumamente difícil. Ellos estaban acostumbrados a asistir a los templos donde había prostitutas sagradas que hacían la adoración y todo lo demás, y ellos estaban tentados a caer en ese tipo de práctica. Por lo tanto, el apóstol Pablo les ordena huir, escapar de aquel contacto con la idolatría. ¿Por qué? Porque sabemos que somos débiles y podemos sucumbir ante la tentación. No podemos exponernos ante esos peligros que sabemos que podemos fallarle al Señor. El Proverbio capítulo 6 versículo 27 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Es decir, no podemos exponernos al peligro, al pecado, sabiendo que podemos sucumbir en la tentación. Una de las cosas que sabemos es que todos somos diferentes, todos somos distintos. Dios nos creó de una manera particular a cada uno de nosotros, y puede ser que cada uno de nosotros tiene su propia debilidad, y lo que sería una tentación para mí quizás no es una tentación para ti, y viceversa. Conociéndonos, necesitamos hacer
cuanto podamos para prevenir esas posibles derrotas espirituales. Y en la Biblia aparece un ejemplo de un joven llamado José. José, según Génesis capítulo 39, versículo 12, dice que la esposa de su amo, Potifar, que era el capitán de la guardia del faraón, le agarró su manto y le dijo: acuéstate conmigo. Él dejó su manto en las manos de ella, se escapó y salió fuera, salió corriendo y le dejó la ropa en las manos a esta mujer que estaba todos los días tentándolo para que se acostara con ella. Fíjese que esta actitud de José le trajo calumnia y prisión. La mujer de Potifar lo calumnió, diciendo que había sido él el que intentó violarla. Y entonces el amo, Potifar, se molestó tanto que lo mandó a meter en la cárcel. 3 años estuvo él en la cárcel, y bueno, 3 años por lo que ocurrió después, cuando él le da la interpretación del sueño de Faraón, pero quién sabe cuántos años más hubiese pasado allí preso, simplemente porque esta mujer lo calumnió, porque no quiso, José, no quiso pecar contra Dios, como él mismo dice allí en Génesis 39. El Señor bendijo a José porque él decidió en su corazón no pecar contra Dios. Entonces 3 años de cárcel que él vivió y experimentó, él allí en la cárcel interpretó los sueños de unos hombres que habían sido puestos allí por el faraón, y luego él fue sacado de la cárcel, interpreta el sueño del faraón y el faraón lo nombra el vicepresidente de Egipto. Imagínese usted la bendición, porque él se mantuvo fiel al Señor. Mire, Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado cuando somos victoriosos, triunfantes ante la tentación. Fíjese que las mismas tentaciones que el diablo usa como piedra de tropiezo para que nosotros caigamos, Dios las usa como peldaños para que nosotros podamos ascender y tomar las bendiciones que Él tiene para nosotros allí contempladas en su palabra. Hagamos pues entonces lo que usted y yo podamos hacer para evitar situaciones comprometedoras. Desconfiemos de nosotros mismos y confiemos en que Dios no solamente va a impedir que Satanás nos ponga delante tentaciones que no podamos rechazar, sino que con cada tentación permitida, Él nos va a dar la salida para que salgamos triunfantes, victoriosos, vencedores en medio de la tentación. Quizás usted piensa que es difícil para usted vencer la tentación, pero si usted está dispuesto a poner en las manos de Dios su vida, Él le va a dar la victoria en su dificultad. Así que yo le animo hoy a que usted ponga su confianza en el Señor y le pida a Él que entre en su vida y ponga en sus manos todo su ser, y Él le va a dar la victoria en la tentación. ¿Lo quiere hacer en este momento? Hágalo, diga conmigo al Señor: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento yo te rindo mi vida, te abro mi corazón para que tú vengas y hagas habitación en él. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, Señor. He caído en innumerables tentaciones, pero de ahora en adelante, con tu ayuda, con tu fuerza, yo voy a salir triunfante y victorioso en medio de todas esas tentaciones, porque no voy a confiar en mí, sino que voy a confiar en ti. Gracias, Señor, por haber entrado en mi corazón, por haber perdonado mis pecados y por permitirme ser de ahora en adelante una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Dios te bendiga, te felicito por esa decisión que acabas de tomar. Dios te va a dar la victoria en tus tentaciones si tú descansas siempre en sus brazos y confías en sus promesas. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito, hazlo y marca las notificaciones para que sepas cuando subimos otro sermón, otro mensaje, y compártelo con aquellos que tú sabes que necesitan también del Señor, como tú y como yo. Si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, escribe en mi correo. Yo estoy dispuesto a responder cualquiera que sea tu inquietud. Dios te bendiga y espero que me veas en la próxima oportunidad. Hasta luego. Tú habitas la alabanza de tu pueblo, coronado con poder. Ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Toda la tierra adorará, a tu nombre cantará, cantará a ti, Señor, en tu nombre